Bienvenidos a este análisis visual. Hoy vamos a destripar la alucinante física y los verdaderos rompecabezas de ingeniería que hay que resolver para evitar que la Starship de SpaceX se vaporice y se convierta literalmente en la estrella fugaz más cara del mundo. Es un equilibrio absolutamente brutal entre termodinámica, ciencia de materiales y diseño puro y duro. A ver, vamos a empezar desmintiendo un mito súper común para entender de dónde sale todo ese inmenso calor. Seguro que habéis escuchado 1000 veces que las naves espaciales se calientan por el roce con la atmósfera, ¿verdad? Como si te frotaras las manos muy rápido en invierno. Pues agarraos, porque la realidad de la reentrada orbital es totalmente distinta. Fijaos bien en esto. A velocidades de Mach 25, que son unos 7,5 kilómetros por segundo, al aire simplemente no le da tiempo físico a apartarse del camino. Olvidaos de la fricción superficial. Lo que esa velocidad extrema crea es una gigantesca onda de choque de proa. Aquí la clave mágica se llama compresión adiabática. Funciona exactamente igual que la boquilla de un inflador de bicicleta, que se calienta un montón en la mano a medida que comprimes el aire para llenar la rueda, pero multiplicado 1.000.000 de veces. El aire que está frente al cohete se aplasta de forma tan violenta que se convierte en un plasma a más de 1500 grados. Literalmente el aire se rinde ante la presión y se transforma en fuego. Bueno, pasamos a nuestro primer punto clave. El pasillo de entrada, la ventana de supervivencia. Entrar en la atmósfera no es apuntar y listo. Es un margen de maniobra minúsculo. Imaginad que tiráis una piedra plana a un lago inmenso. Si el ángulo es demasiado llano, a velocidades orbitales, la atmósfera actúa como un muro de hormigón y la nave rebotaría hacia el espacio profundo. Si es demasiado empinado, las fuerzas G y el calor la hacen pedazos. Pero SpaceX usa una maniobra increíble. Una caída en plancha a unos 60 o 70 grados. Esto maximiza la superficie de frenado, usando la propia atmósfera como un paracaídas gigante. Lo que nos lleva al siguiente gran obstáculo de este proceso, el desfase letal entre la presión y el calor. Si nos fijamos en los datos, hay una trampa oculta tremenda para los ingenieros. El pico máximo de calor ocurre mucho antes, a muchísima más altitud, que el pico de presión aerodinámica. Es decir, la nave se está achicharrando antes de que el aire ni siquiera parezca lo suficientemente denso como para frenarla. Es un desfase muy traicionero que no perdona ni el más mínimo error de cálculo. Y para sobrevivir a este infierno prematuro, la solución es curiosísima. Por eso las naves no tienen forma de aguja súper afilada para la reentrada, sino una forma roma, ancha y curva. Es una genialidad porque empuja y mantiene esa brutal onda de choque de plasma separada del casco. Crea una especie de colchón salvavidas de aire un poquito menos caliente justo pegado a la nave. Claro, esto nos lleva directos a nuestro tercer punto, el espectacular duelo de materiales para proteger todo esto. Históricamente, las antiguas misiones Apolo usaban escudos que literalmente se quemaban y se desprendían para llevarse el calor, pero Starship tiene que ser reutilizable sí o sí. Para lograrlo, la recubren con estas losetas de sílice ultraporoso. Son tan, pero tan malas conduciendo el calor que literalmente podéis coger una de estas losetas por las esquinas con las manos desnudas mientras el centro brilla al rojo vivo. Una auténtica locura. Pero ojo, que el verdadero as bajo la manga está justo debajo de esas losetas. La propia piel estructural de la nave está hecha de acero inoxidable 304L. Y lo alucinante de este material es que mantiene intacta su fuerza estructural incluso cuando llega a los 800 grados Celsius. Y para poner eso en perspectiva, pensad en el antiguo transbordador espacial. Estaba hecho de aluminio, un material súper frágil que a los 175 grados ya empezaba a debilitarse peligrosamente. La robustez del acero de la Starship da un margen vital tremendo. Si una loseta se agrieta o se cae en pleno vuelo, la nave de acero tiene muchísimas más posibilidades de aguantar el tipo sin desintegrarse. Llegamos así a la última parte del análisis, los grandes dilemas de la ingeniería. Viendo el castigo monumental que sufre la nave, surge una duda superlógica. ¿Por qué no cambiar el diseño por completo y ahorrarnos problemas? Bueno, fijaos en las partes que peor lo pasan. Los alerones o flaps. Soportan más de 1400 grados porque son puntos de estancamiento, zonas donde el aire choca en seco y no tiene escapatoria. Y para colmo tienen que moverse constantemente bajo esa brutal presión para pilotar la nave. Son la diana perfecta. Así que, viendo cómo se tuesta la panza de la nave, podríamos decir, oye, ¿y por qué no hacer una nave más plana y ovalada? Técnicamente, un diseño ovalado repartiría el calor muchísimo mejor por una superficie enorme, protegiendo todo lo demás. Sería lo ideal, pero hay una trampa física insalvable.
El problema está en las tripas de la nave. Está llenita de tanques de combustible a altísima presión, y la física dicta que los tanques a presión deben ser cilíndricos. Si haces un tanque ovalado y le metes presión, intentará volverse redondo por narices, como un globo al hincharse. Para evitar que reviente, tendrías que meterle unas vigas de acero internas tan pesadas que el cohete jamás lograría despegar del suelo. Vale, el óvalo descartado. Otra solución que se suele proponer es, ¿y si hacemos que el cilindro ruede como un barril durante toda la reentrada? Así el calor se reparte y ninguna zona se fríe en exceso, ¿no? Pues suena genial en teoría, pero en la práctica es un desastre total. Primero, al rodar, pierdes el ángulo vital de 60 grados para frenar. Segundo, pasar cada centímetro de la nave por un soplete de plasma y luego al frío polar del espacio en cuestión de segundos, causaría un choque térmico tan salvaje que destrozaría las soldaduras. Y por si fuera poco, tendrías que forrar absolutamente toda la nave con losetas, duplicando el peso y dejándote sin capacidad para llevar carga útil. Obviamente usar escudos inflables gigantes tampoco cuadra a esta escala tan colosal, pero los ingenieros están dándole vueltas a soluciones de auténtica ciencia ficción, como hacer que la nave literalmente sude. Imaginad poros microscópicos en el metal exudando metano líquido helado, o circuitos enfriando las bisagras de los alerones desde dentro para sobrevivir al zarpazo del plasma. Y todo esto nos deja con una reflexión final fascinante. La ingeniería aeroespacial a este nivel es literalmente el arte de elegir el mal menor. Fijaos cómo prefieren comerse el marrón de una forma aerodinámica súper difícil y solucionarlo a base de materiales avanzados con tal de conservar ese cilindro estructuralmente perfecto y ligero. La gran pregunta que nos queda es, ¿será de verdad este humilde pero resistente acero inoxidable el héroe inesperado que por fin nos lleve a poner un pie en Marte?